¿Sí? Muy buenas tardes. Hola. Ya estoy en cámara. Buenas tardes de nuevo a todos. Gracias por estar aquí. Como hemos dicho al principio, si es la primera vez que nos visitas o tal vez sea la segunda, nos estás conociendo, ojalá encuentres este lugar, un sitio donde se te abraza, se te sonríe y puedas formar parte de esta familia, el C29. Gracias también a aquellos que nos seguís de una forma fiel cada domingo a través de redes sociales. Y bueno, entramos en nuestro periodo de reflexión, tal vez partiendo desde un pasaje de la palabra. No sé cómo ha sido vuestra semana, sobre todo papás. Por algún momento creo que la Junta de Educación de Andalucía estaba haciendo como un experimento para reducir la jornada laboral de los profesores, pero creo que ha habido demasiadas cartas por parte de los papás, ha habido muchas quejas, y lo que parecía un triunfo para nosotros los profes, tener 2 días de trabajo a la semana, me parece que tenemos que esperar un poquito más. Bueno, bromas aparte, sí que quiero comenzar con una pregunta que pueda marcar un detonante en tu vida. Y forma parte de esta imagen que tenemos aquí. Si supieras con certeza de que te quedan algo más de 24 horas de vida, ¿qué harías? Piénsalo por un momento. Con toda certeza te quedan unas 24 horas de vida. ¿Cómo utilizarías ese tiempo? Tal vez te encerrarías en tu cuarto, empezarías a escribir las memorias de tu vida para dejar un gran legado a tus hijos, hijas, descendientes. Tal vez, por lo contrario, organizarías una macro fiesta, reunirías a tu familia, amigos, seres queridos, les invitarías a cenar tal vez, o por otro lado pillarías la borrachera del siglo, sin importarte la reseca. Total, al fin y al cabo sabes que vas a morir y los efectos secundarios no te van a molestar demasiado. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que podrían venirte a tu cabeza. Pero yo pienso en Jesús, que con toda certeza sabía que le quedaban 24 horas de vida y lo que hizo fue lo siguiente. Leonardo da Vinci, el gran Leonardo, qué bonita es Roma y qué bonita es Milán. Recoge por ahí, a finales del siglo XV, 1496-98, este gran fresco. Obviamente es una visión idealizada de esa última cena. No tiene mucho que ver, no sabemos si la distribución, las mesas altas, los tenedores, obviamente es una visión idealizada, renacentista de lo que pudo ser esa última cena. ¿Por qué os enseño esto? Porque Jesús, como os digo, sabiendo que iba a morir, tenía el momento y el deseo de celebrar algo muy importante para él como judío, para sus amigos judíos también, que era la Pascua. Y ya no sé si fue la excusa, pero lo que realmente es que quería pasar un tiempo entrañable con ellos, recordándoles muchos de los temas que anteriormente había ido citando poco a poco en esos 3 años que estuvo con ellos, pero sin duda se va a producir en este caminar hasta que es arrestado y llevado a juicio, dado muerte y resucitar, quizás en ese tiempo Jesús recoge los temas más relevantes de la vida de un seguidor de Cristo. Y además es tan intencional y además quiere cerciorarse de que entiende cada una de las cosas, sus discípulos, sus amigos, que repite temas que ya había tocado en diferentes momentos en ese caminar. Así que vamos a empezar una nueva serie que se llama El aposento alto. Tenemos nuestra diapositiva por ahí, y es una serie que viene basada en esas últimas horas de Jesús en la tierra, que Juan recoge de una manera muy bonita, siendo un testigo directo de esos momentos, y que se encuentran desde el capítulo 13, lo vamos a alargar hasta el capítulo 17, con una gran oración de Jesús, y proseguiremos con el arresto de Jesús, la muerte y, por supuesto, la resurrección. Entonces entramos en una serie que espero que sea fantástica, de emociones,
que puedas viajar y a lo largo de este tiempo tú también puedas estar navegando y leyendo Juan 13 hasta el capítulo 20. ¿De acuerdo? Esa será nuestra misión desde hoy y en los sucesivos domingos. Como decía, para muchas personas esta charla que Jesús tiene con sus discípulos se ha llegado a denominar como un gran discurso. Él tuvo también un gran discurso donde hablaba de la ley, el sermón del monte, y vuelve a tener un momento clave, crucial, en la vida de sus amigos cercanos. Y va a tratar temas maravillosos como es el servicio, el gozo, la paz, la unidad, la venida del Espíritu Santo, la fortaleza, estar arraigados en Cristo, el momento en que serán perseguidos y odiados por ser sus seguidores, la esperanza que vendrá y sobre todo el hecho de ser seguidores con una misión, porque van a estar en el mundo con un propósito, para que muchos conozcan al Padre. Así que no sé si todos los temas saldrán desde aquí, pero sí que intentaremos que esos temas más relevantes podamos lanzarlos y haceros reflexionar, como también nos hace reflexionar a nosotros. Así que vamos a leer el primer pasaje en el que nos vamos a centrar esta tarde, que se encuentra en Juan, uno de los biógrafos de Jesús, y a partir del capítulo 13, los versículos 1 y 17. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo hagáis lo mismo que yo lo he hecho con vosotros. Ciertamente os aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Para mí son palabras emocionantes, cargadas de un gran significado para ellos y también para nosotros. Es interesante que sea Juan el único que recoge este momento de la cena. Ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos recogen, pero Juan, de una manera tan detallada y tan simple, nos lo cuenta.
¿Sabéis? La costumbre de lavar los pies era algo muy normal en la cultura judía. Y también sabemos que era una práctica común en la época y que tenía un significado humillante, bajo. Sabemos que no había carreteras como ahora, que el calzado que utilizaban eran sandalias, y en esos caminos polvorientos, pues, la parte del cuerpo que más ensuciaba eran los pies. Y con la transpiración, pues imagínate, al final del día llegabas a casa y lo que hacías eso era del siervo o de la persona de rango más bajo para que hiciera esa labor. Una labor, como digo, que era humillante. Pero de igual modo había una tradición y la costumbre se extendía a las visitas. Y cuando las visitas se acomodaban y llegaban a casa, en algún momento de la cena, alguien pasaba con un lebrillo, un siervo, y lavaba los pies de las visitas. Como digo, era un servicio humillante, un signo de rebajarse delante de la otra persona. Escuchaba, habiendo estado en Roma, cosas horribles de Calígula. Y se dice que Calígula, el emperador, cuando alguno de sus senadores había caído en desgracia, los invitaba a la cena y les obligaba a lavar los pies a todos los invitados como una acción humillante. Por lo tanto, como digo, era una práctica reconocida no solo para los judíos, sino también para los romanos, que eran quien dominaba el mundo en este momento. Un judío nunca lavaría los pies a otro judío, a menos que realmente fuera una necesidad o por amor, porque esto sería un hecho escandaloso, porque eso era admitir que era un siervo, era un esclavo, y eso realmente no encajaba dentro del comportamiento religioso de un judío. Por lo tanto, os dije que solo Juan recogía este pasaje, y entiendo por qué ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas recojan este pasaje, porque era un gran escándalo para la mentalidad de la época. Ver a un maestro como Jesús rebajándose hasta el punto de lavar los pies a sus discípulos era algo que rompía sus esquemas. Incluso, al parecer, los primeros padres de la Iglesia eran los primeros en escandalizarse cuando hacían comentarios sobre este pasaje. Lo hacían tan solo de una forma alegórica, diciendo que sí, que era la entrega de Jesús, se despojó de todo, pero no entraban en el detalle de lavarse los pies porque esto les escandalizaba todavía en su cultura. Y es cierto que hay una alegoría, pero también es cierto que hay una enseñanza, una interpretación primaria, que es la misma que Jesús explica y que él buscaba. ¿Qué es lo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos y quiere enseñarnos a nosotros? Juan, como digo, lo cuenta de una forma simple, con detalle y entendible para todos. Dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó, se ató una toalla a la cintura y manos a la obra. Se levantó. Entendemos que la cena ya había comenzado. Y como digo, no eran esas magníficas mesas altas. La costumbre oriental y de Medio Oriente eran mesas bajitas, sentados en cojines, alfombras, donde podían reclinarse. Y como digo, a mitad de la cena era esperable que un sirviente se acercara y lavara los pies. O sea que ha llegado ese momento y Jesús se levanta en mitad de la cena y se dispone a hacer algo que va a escandalizar a sus amigos. Como digo, ya están en esa postura reclinada, cómodos, y Jesús se levanta y en ese momento Jesús toma una actitud insólita. Se levanta y me gusta lo que dice Juan, se quita el manto. Inmediatamente llegaban a mí palabras de Jesús haciendo referencia a los fariseos que decían, ellos alargan los flecos de sus mantos. Y sabéis, el manto es lo que les daba la autoridad,
Era esa marca de distinción de un maestro. No sé, era como la peluca a los jueces, la bata a un doctor, el gorro al policía, ¿no? Era una marca de distinción. Es el maestro el que tiene el manto, ¿no? Era una característica, como digo, propia y reconocida. Y en este momento Jesús se quita el manto y se ciñe la toalla. De alguna forma Jesús se está despojando de su condición de maestro y al tomar la toalla y ceñírsela, Él está tomando otro papel, el de un esclavo, y se inclina para lavar los pies a los discípulos. No sé si podemos meternos por un momento en la cultura, como os digo, lo que significa esto. En lo que los discípulos podrían estar pensando viendo al maestro ejecutando esto. Tal vez para nosotros que hemos visto pinturas maravillosas, pensamos en otra historia y no nos dice lo mismo. Pero para ellos sí, era un impacto tremendo. El maestro se quita el manto, se arrodilla, agarra una toalla y se dispone a lavar los pies, tomando la condición de siervo, sin que nadie diga nada. Bueno, hasta que llega Pedro. Yo creo que el más audaz, de alguna manera, y escandalizado dice, no, tú a mí, Señor, no me lavas los pies. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y Jesús termina lavando los pies a todos. Pero esta respuesta de Pedro, sin duda, es la mejor ilustración de esa indignación y de ese escándalo que estaba produciendo lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Sabemos que Pedro acaba aceptando no solo los pies, sino también todo, hasta la cabeza. Haciendo eco, como digo, de palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos, después de haberlos llamado un tiempo después, escucha a sus discípulos que están discutiendo, Señor, ¿quién será el mayor de nosotros? ¿No? Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Como digo, ese gran discurso recoge momentos puntuales en la vida de Jesús con sus discípulos. Y Jesús quiere cerciorarse de que lo entiendan antes de su partida. Si alguno quiere ser el primero, chicos, que sea el último y el servidor de todos. Lucas, que también describe este momento de la cena, recoge que al terminar la cena Jesús dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta? Pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hay una jerarquía. El que está sentado a la mesa es el mayor que el que está sirviendo. Pero Jesús se acerca ahora a esta mesa como el que sirve. Estaba jerarquizando el servicio. Jesús les estaba diciendo, el mayor se sienta a la mesa, el menor sirve. ¿Quién es el mayor? Y Jesús les dice que yo estoy entre vosotros para servir. Hay una gran importancia en esta enseñanza, el servir a los demás. De alguna manera Jesús les está diciendo, mira, yo no quiero un grupo de amigos, no quiero un pueblo, no quiero una iglesia que están sentados a la mesa para ser servidos, sino que quiero un grupo de amigos, un pueblo, una iglesia que se ponga de pie, que tomen la toalla, que se ciñan y sirvan y trabajen y se humillen y que sirvan al otro, que bendigan al otro. Total, les está dando un gran mensaje. Y como digo, y quiere cerciorarse de que se enteran, de que lo pillan. Todos están súper cómodos, relajados, reclinados, esperando al sirviente, ¿verdad? Disfrutando del privilegio de esa cena.
Pero su lugar es otro. Su lugar es otro, es ceñirse y ponerse a trabajar. Jesús quiere realmente que se enteren, como digo. Dice que terminó de lavar los pies, volvió a la mesa, se sentó, volvió a tomar el lugar que siempre ocupaba y les dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Él no esperaba una simple respuesta. Sí, Señor, claro que lo hemos entendido. Nos lavaste los pies. No, Él buscaba la respuesta, la enseñanza relevante de lo que había hecho. ¿Sabéis lo que os he hecho? Es decir, ¿aprendisteis la lección? Y por si acaso no lo han entendido, Jesús se lo va a explicar. Es tremendo. Dice Jesús, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Yo soy el Maestro, cierto. Y sabéis, no perdí el estatus de lo que soy. Yo no dejé de ser lo que soy. Yo no perdí mi dignidad de Maestro y Señor. Y ahora me vuelvo a sentar y sigo siendo el Maestro y el Señor. Y cuando estaba al otro lado de la mesa, no dejé de ser el Maestro y el Señor. En ningún momento sentí que este trabajo me infravalorara, me menoscabara. No sentí que ese trabajo me quitara el señorío. Pues si yo, el Maestro y el Señor, me inclino y os lavo los pies, vosotros tenéis que tomar la misma actitud. ¡Fua! Primera gran lección, bombazo. No sé si llegaron a los postres o alguno salió a vomitar. Pero es tremendo. Vosotros tenéis que tener la misma actitud. ¿Por qué? Porque os he dado ejemplo. Para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Jesús sin duda es el primero en poner en práctica esta gran enseñanza, no en acción. Es una lección práctica que tiene dos partes que son importantes. ¿Estáis conmigo? ¿Vamos? Terminamos. Dos partes de esta gran enseñanza. Una, y yo el primero el que escucho y me ha tocado mucho. Nadie tiene que sentirse superior y buscar su exaltación. Tremendo. Jesús no se sentía superior, lo era, pero no se sentía superior. Uno puede ser superior, pero no debe sentirse. ¿Lo eres? Tal vez. Pero no debes sentirte. Mira, tío, no te lo creas. Es fantástico, pero que no te lo creas. Cantas como los ángeles, no te lo creas. Predicas como el mejor proclamador, no te lo creas. Haces los mejores pastores del mundo, pero no te lo creas, tío. Que no se te suba la cabeza. No seas un creído. Recientemente, disculpadme, hemos estado en Roma, sí. Y si de algo me di cuenta, de muchas cosas, es que los romanos tenían una ambición por ser reconocidos y exaltados, más que los franceses, ¿eh? ¿Hay algún francés por aquí? Los romanos eran tremendos. La cantidad de monumentos que elegían para buscar la exaltación y el sentirse superior, incluso hasta el punto de que algunos de ellos eran proclamados dioses. Querían ser exaltados, sentirse superior. Esto no nos pasa a ninguno, ¿verdad? ¿A qué no? Ahí en el podio, en el estatus, parece que estás levitando ahí, ¿eh? No nos pasa a ninguno. Es cierto, queremos el puesto más importante, queremos ser reconocidos. De alguna manera, como los romanos, queremos construir nuestro propio mausoleo, buscar nuestra grandeza y ser exaltados. Pero tenemos que poner los pies en el suelo, tenemos que bajar a la realidad. Estamos aquí para servir,
Estamos aquí para servir. Jesús experimentó eso, como os decía, con sus discípulos. Todos querían ser el mayor, ¿verdad? Yo el primero, yo el más grande. Preocupándose por quién era el mayor, quién iba a sentarse a la izquierda, quién a la derecha. Pero Jesús nos recuerda que estamos aquí para servir, sin sentirnos superiores, ni buscar nuestra propia exaltación. Primera, nadie tiene que sentirse superior y buscar su exaltación. 2, la segunda enseñanza es, si antes era nadie, ahora es todos. Todos somos llamados a servir al prójimo. Que nadie salga corriendo, cerrar las puertas. Todos somos llamados a servir al prójimo. Palabras que Pablo escribe. Primero a los romanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A los tesalonicenses. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. A los gálatas, servíos por amor los unos a los otros. A los colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, porque a Cristo el Señor servís. De una forma constante se nos recuerda que debemos servir. ¿Servir a quién? Al Señor. ¿Y cómo sirvo al Señor? Sirviendo al prójimo, sirviendo a los demás. Cuando servimos desinteresadamente al prójimo, estoy sirviendo a Dios. Jesús les había contado a sus discípulos palabras que el rey diría cuando él viniera, el juicio de las naciones. Y es algo que me llamaba la atención. Permitidme leerlo. Decía, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y los justos responderán, Señor, ¿cuándo hicimos todo esto? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Tremendo, ¿no? Podemos servir a Dios sirviendo a los demás. Servir al otro es servir a Dios. Esto es contracultura. Hay un sentido, no sé si yo lo veo, vosotros también, decadente del servicio al otro en nuestra sociedad. Lo dominante es yo, mis necesidades, mis logros, lo que quiero, lo que necesito, a lo que aspiro y un largo etcétera. Eso es lo más importante. La sociedad consumista habla constantemente de servicio, pero no sirve, es un servicio que se ha convertido en negocio, ¿no? Si tienes un problema, siempre hay un servicio a tu favor, pero siempre tiene un costo, ¿no? Se satisfacen tus necesidades, pero hay un precio. Y sabéis, creo que nosotros también podemos caer en ese negocio, es decir, que intentamos cubrir solo nuestras necesidades y olvidamos las de los otros. Estamos esperando a ser bendecidos y en eso olvidamos que podemos ser de bendición para los otros. Muchas veces nos encontramos sentados a la mesa esperando ser bendecidos, estamos ahí muy cómodos. Y sabéis, nuestra perspectiva debe cambiar. Estamos para servir, estamos para ser de bendición a otros. Nuestra meta ya no debe ser es cómo debo ser bendecido. La bendición ya la tienes.
sino cómo puedo ser de bendición a otros. Jesús nos recuerda de alguna manera que es mejor estar al otro lado de la mesa, sirviendo al otro. Y esa es la mejor manera de servir a Dios. Y de igual modo, nuestra vida de servicio debe de ir más allá de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Muchas veces podemos caer en ser una iglesia de autoservicio, que se sirve solo a sí misma, ¿verdad? En lugar de ser una comunidad que sirve a los demás, allá afuera, en nuestras relaciones, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, barrios, vecinos, ciudad. ¿Cómo estamos sirviendo allá afuera? ¿Cómo estás marcando la diferencia en esa realidad? Jóvenes que quedan embarazadas, gente con adicciones, personas solas en hospitales, personas solas en las calles, personas que no se encuentran en la sociedad, que no tienen sentido la vida y se plantean el suicidio, un largo etcétera. ¿A quién vas a tenderle la mano? A Jesús le preguntaron muchas preguntas, que él contestaba con preguntas, pero esta vez contestó. Le preguntaron, oye, Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? Y Jesús les contó una historia tremenda, una parábola que llamamos del buen samaritano. Les contó esa historia para contestar quién era su prójimo. Y su prójimo, al fin y al cabo, es el que está en necesidad. Sin importancia de género, estatus social, edad, religión. Es el que está en necesidad y el que está cerca. Y le puedes tender la mano porque lo necesita. Eso es servir. Eso es servir. Servicio desinteresado. ¿Cómo vamos a marcar la diferencia como comunidad, como familias, como parejas, como amigos, como jóvenes en esta sociedad? Ahí está el prójimo. Jesús nos recuerda que tenemos que servir sin sentirnos menos, infravalorados, sin sentirnos superiores, buscando nuestra exaltación, aunque tengas que hacer lo más vil, lo más bajo, como lavar los pies a otra persona. Jesús nos dice que tenemos que poner el servicio cristiano en su lugar, sabiendo que sirviendo a otros estamos sirviendo a Dios. Que salgamos, que caminemos, que corramos y sirvamos, porque eso es parte de la misión. Busquemos al que está en necesidad, al que sufre, al que tiene angustias, al que está desamparado, y tiéndele la mano. Sal de tu zona cómoda. Estamos muy cómodos con nuestro manto puesto. Y lo que tenemos que hacer es quitárnoslo. Salir de esa zona de confort. Ceñirnos la toalla y manos a la obra. Dejemos de buscar nuestra exaltación. Y entender que nuestra vida es para servir y bendecir a otros. Me encanta cómo termina esta primera charla que Jesús tiene de una forma tan íntima. ¿Entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Es tremendo. El gozo, el ser feliz, el ser bienaventurado, no reside en entender, sino en hacer, en ponerlo en práctica. Que tiene un resultado inmediato en tu vida. Esa es la gran bendición.
Eres dichoso por servir a los demás. ¿No es suficientemente gratificante para ti que sirves a Dios y eres feliz? Que esto nos haga pensar. Este es el primer episodio que hemos visto de este gran capítulo que abarca, como os digo, Juan 13 hasta el 17. Y se nos va a retar. Espero que podamos reflexionar en eso. ¿Entendéis? ¿Entendemos? Pues dichosos sois si lo ponéis en práctica. Jesús les dice, yo lo hice, os di ejemplo. ¿Vosotros entendisteis? Pues hacerlo y seréis felices. Podamos reflexionar por un momento en silencio. Gracias, de verdad, Señor, por estas palabras claras y directas. Gracias por el Señor y por el Maestro, por su vida de servicio y de entrega, que nos recuerdas de una forma tan intencional. Gracias por el gran ejemplo que encontramos en esta historia, Señor, tremenda. Tú quieres un pueblo, seguidores, una iglesia que se incomoda, que se escandaliza, pero que entiende que tiene que servir, porque es a lo que ha sido llamada. Forma parte de esa gran misión, Señor. No nos podemos quedar siempre reclinados esperando que alguien nos lave los pies, sino que hoy y siempre podamos ser intencionales, esforzándonos, Señor, en lo que nos incomoda, pero va a producir bendición a otros, y el hecho de ser dichosos y saber que estamos haciendo algo para ti, contribuyendo a lo que Cristo empezó. Ejemplo os he dado, Jesús, nos has dado ejemplo, y gracias, Señor. Que estas palabras nos incomoden, que salgamos de nuestra zona de confort, que nos quitemos el manto y queramos, Señor, ceñirnos la toalla y salir en busca del prójimo para tenderle la mano, Señor. Ayúdanos esta semana, Señor. Tú nos envías, tú ya lo has hecho. Solo tenemos que seguir tus pasos. Que podamos vivir una vida de servicio hasta el final, como si hoy fuera nuestro último día en la tierra, Señor. Con el ánimo de que hasta el fin podemos ser servidores tuyos, para marcar una diferencia hoy en este barrio, en esta ciudad, en este país. Tú estás con nosotros, Señor, y no nos has abandonado. Así que inquiétanos, incomódanos, y a través de tu Espíritu, tú, Señor, nos infundas las fuerzas que nos faltan y nos des la valentía y el denuedo para hablar y para hacer, sirviéndote a ti, en el nombre de Jesús. Amén.